No, pues sí, la escuché. De hecho, pues estaba yo cargando un bulto, digamos, no muy pesado, Ujú. cuando sentí dolor a la hora de tratar de subir el costal ese, pues fue cuando Se rompió. sí, que de momento yo no supe que realmente lo que me había pasado. Yo pensé que se me había zafado, no sé, el hombro o cualquier cosa. Ujú. Ujú. Recuerden, mieloma múltiple, una enfermedad maligna de la sangre, caracterizadas por unas células de la sangre que se llaman células plasmáticas. Lo habitual es que estas células vivan dentro de la médula ósea, que es donde se fabrica la sangre, y la médula ósea la tenemos dentro de todos nuestros huesos, particularmente huesos del esternón, costillas, columna vertebral, pelvis, parte superior de los brazos, ahí incluye las clavículas, parte superior de las caderas, ahí incluye la pelvis. Más o menos en 20 días hábiles. Entre que llega el paciente, se confirma, se estadifica, se sesiona y se trata. El cáncer no va a correr esos días. No va a correr en 20 días. Hay cánceres que desafortunadamente llegan bien avanzados porque desafortunadamente pierden mucho el tiempo con otros médicos que no le están entendiendo el proceso que es y llegan con mucha actividad a la enfermedad, pero aún así esos pacientes deben pasar por ese proceso. La diferencia es que estos se hospitalizan, estos últimos. Pero Anselmo, por ejemplo, Anselmo yo caminando, nunca dejó de caminar, tenía su lesión en la clavícula y ya se la habían quitado, o sea, ya venía un poco manipulado. Hola, ¿qué tal familia Incansable? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de su programa en el podcast Soy Incansable. En esta ocasión con la modalidad de entrevistas para pacientes en recuperación incansable. ¿Qué más que ese tipo de podcast donde hablamos con los pacientes, con su experiencia, con su historia, con su vida, con sus recomendaciones y pues con la finalidad de motivar a muchos pacientes que están llegando hoy al Instituto Nacional de Cancerología o que están en algún otro lado del país donde nos ven y que les están diciendo ahorita en este momento que tienen cáncer. En esta ocasión tenemos un buen amigo, Anselmo. Anselmo lo conocemos de 4 años y piquito. Llegó en el 2019 aquí en el INCAN. Él tiene un diagnóstico de mieloma múltiple, pues obviamente Anselmo, el que yo conozco ahorita, es muy diferente al que yo conocí cuando llegó. Gracias, Anselmo, por aceptar estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Anselmo. Sí, gracias. Dinos tus apellidos, Anselmo, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vives? ¿Cómo fue tu enfermedad cuando empezaste? Bueno, mi nombre es Anselmo Moreno Gómez y yo vengo aquí cerquita de San Andrés, un pueblo aquí Sí. a 10 minutos. Y ¿Cómo pues, era tu vida antes del mieloma? pues yo me dedico al comercio, vender Ajá. en los tianguis, todo eso. Entonces, pues parte del trabajo fue que se me fracturó la La clavícula clavícula, sí. y de ahí, digamos, pues ya no me explicaba por qué se había quebrado la clavícula si mi trabajo era cotidiano y no tenía por qué No haber pasado. cargabas, no eras el cargador. Pues precisamente no, o sea, prácticamente con algo leve se me fracturó la Sí, clavícula y de ahí fue que pues en base a estudios y todo, pues resultó esto del mieloma. sí, Ujú. ya, pero entre que la fractura tuvo que ocurrir para darte cuenta que era el mieloma. Antes de Exacto. la fractura no tenías ningún síntoma, Casi no, ¿no? de hecho, no. No dolor de huesos, no cansancio, no fatiga. Pues no, a veces pasa desapercibido porque el dolor que a veces sentimos parece que es parte de lo del trabajo. Claro, lo asimilabas como parte Exacto. del trabajo, Sí, a lo pero se te mejor quitaba, era pasajero. pasajero, sí, casi no, no, nada serio, pues. 2 semanas, 3 semanas antes de la fractura, ¿no sentiste más agitación, más cansado? Ahorita el tiempo ya a lo mejor ni te acuerdas, pero, No, ¿no? no. Sí, o sea, ya aunque pasó 4 años, un poco más, pero sí me acuerdo de Sí, todo lo que fue pues, el proceso, y esa vez que me fracturé estaba en el tianguis, pues, estaba así en el es, tianguis, así es. ajá, trabajando. Y fue Ujú. la fractura, ¿la escuchaste, la sentiste o nomás fue puro dolor? No, pues sí, la escuché, de hecho, pues, estaba yo cargando un bulto, digamos, no muy pesado, Ujú. cuando sentí dolor a la hora de tratar de subir el costal ese, pues, fue cuando Se rompió. sí, que de momento yo no supe que realmente lo que me había pasado. Yo pensé que se me había zafado, no sé, el hombro o cualquier cosa. Ujú. Ujú. Recuerden, mieloma múltiple, una enfermedad maligna de la sangre, caracterizadas por unas células de la sangre que se llaman células plasmáticas. Lo habitual es que estas células vivan dentro de la médula ósea, que es donde se fabrica la sangre, y la médula ósea la tenemos dentro de todos nuestros huesos, particularmente huesos del esternón, costillas, columna vertebral, pelvis, parte superior de los brazos, ahí incluye las clavículas, parte superior de las caderas, ahí incluye la pelvis. Y esto es
por un fenómeno que generó un crecimiento anómalo y clonal, es decir, su misma célula, una célula se alteró y esa célula se empezó a clonar de manera exponencial, ocupando el espacio dentro de la médula ósea de puras células clonales y eliminando el espacio para células normales. En algunos huesos se representa más, en otros menos. Hay pacientes que su historia es de mucha actividad porque dejan mucho tiempo pasar porque no se dan cuenta. En el caso de Anselmo, entre otros huesos, lo sé porque yo lo veo, entre otros huesos tenía actividad mucha más en la columna, pero muy, muy significativa en la clavícula, que fue la que se rompió. Si él no se ha roto, posiblemente no se iba a dar cuenta hasta como en unos 2 años más. Ujú. Por lo cual, pues permitimos conocer a Anselmo como muchos otros pacientes no los hemos conocido. Es decir, Anselmo por esa fractura, pues llegó prácticamente caminando y bien, solamente con la molestia de ahí. Pero al momento de estudiarlo, pues vimos que tenía actividad en todos lados, pero más representativo en la columna y más exponencial, pues en la clavícula. Ahora, Anselmo, ¿no te notaste una bolita, nada, 10 antes? Acá, Nico, aquí está normal, No, ¿no? no, nada, Ni dolorcillos ahí. ni dolorcillos, no. Tuvo que ocurrir, cargas y si no cargas ni cuenta te das. Y bueno, digamos, eso pasó en la venta, ¿no? En el tianguis, pero una semana antes, digamos, yo y mi hermano tuvimos él se dedica igual a carrier, hace fletes, Ajá. hicimos una mudanza, entonces muebles muy pesados. De ahí como que sentí un poco Pero ya sentí así como cansadón por la chamba. exacto, Pero tenías, ¿qué, Anselmo? Tenías 46, 47 años, Anselmo. En la 47, flor de la vida, Anselmo. sí. Qué bárbaro. Bueno, pero ¿hacías algún deporte, algo? ¿Cómo era tu vida antes? Mucho antes de eso. Pues sí, de hecho, hacía yo como pesas, hacía yo tipo de ejercicio. Sí. Desde que era joven, pues que las clases de karate, etcétera. Ujú. Pero ya así de adulto, pues era mi trabajo lo que es los tianguis. Ujú. Porque excepto las molestias del dolor, la cara que tenía el dolor, pues este es el Anselmo que conocimos. 4 años más jovenazo, digo, menos joven y ya con más cachete, pero eso le vamos a culpar a la Dexa, Sí, sí me hice ¿no? cachetón. Te acabas de operar los ojos, Sí. ¿sí? Bueno, la dexametasona acelera el proceso de las cataratas en los pacientes y nosotros utilizamos dexametasona a dosis generosas. Y obviamente si uno ya tiene catarata, pues se agudiza más y esto tiene que operarse sí o sí. Recientemente se acaba de operar. Anselmo, ¿cómo cambió tu vida que te dijeron, tienes mieloma? ¿Cómo cambió tu vida? Pues bueno, cuando me dicen que tengo mieloma, pues trato mm, pues de no, sugestionarme, de no espantarme, porque anteriormente, digamos, unos meses atrás, uno de mis cuñados, le diagnosticaron cáncer de estómago Ujú, y prácticamente a la quinta quimioterapia falleció. sí, Yo tenía un concepto así como de, cáncer es, muerte, muerte. pero, pues, no traté de pensar en lo negativo. Ya una vez que estuve aquí en el instituto, pues, afortunadamente usted me dio la opción del tratamiento y, pues, no me traté de preocupar, pues. O sea, mucho ayuda a uno que no se deprima, Sí. que uno no piense Estabas más en mal. preocupado. Llegaste en prepandemia y todavía aquí Ujú, la regla, las condiciones de salud en el país, hablándoles, todavía se pagaban algunos estudios ujú, y se pagaban sus tratamientos. ujú. ¿No? Y eso es Sí, parte de lo que Anselmo ha estado asimilando. Le tocó la pandemia, le tocó los 2 años de pandemia y sí. la transición de la gratuidad, el cual ya se vio beneficiado por muchas cosas en relación a la gratuidad. Pero ahí en esa parte, Anselmo, obviamente, yo recuerdo, tú tuviste una remisión luego con el tratamiento. Por las condiciones de la pandemia, pues por tu edad eres candidato y la respuesta que tuviste eres candidato a trasplante. Sin embargo, por la pandemia, lo que ocurrió en la pandemia, pues ya quedaste así como en una listota de espera de Ujú, porque se acumularon todos los años de la pandemia. sí. Y ahí, pues obviamente logró remisión, está en mantenimiento desde entonces. Y Anselmo, ¿qué te dijo el ortopedista? ¿Cómo fue la parte de una vez que te fracturaste antes de llegar aquí, fuiste con un ortopedista antes o no? Sí, ajá, sí, de hecho, pues, me quitaron La la clavícula, clavícula y, pues, ahí estuve un poco en rehabilitación, pero ya de ahí me dijeron que donde me tenían que atender esto del mieloma era aquí acá en en cancerología. cancerología, ya no me pusieron prótesis o cosas Nada, así, ¿no? nada, nada. Sí, lo desclavicularon literalmente. Sí, Y llegaste acá. ujú. El proceso, ¿cómo se te hizo, Anselmo? O sea, sí, puse el hincapié, llegaste pre-pandemia y te tocó la pandemia.
Ujú, Y tus tratamientos, tus finales de tratamiento, estamos hablando, fue 2019, estamos hablando, él llegó en noviembre, ujú, entonces te tocó noviembre del 2019 y luego te conectaste a la pandemia, ¿no? sí, Y los tratamientos, quimioterapia durante la pandemia, ¿tuviste COVID? ¿Te pegó el COVID? sí, 2 Sí, veces, en 2 pero ocasiones, ajá. manejo ambulatorio, ¿no? No Ujú. estuviste aquí en nuestra área COVID. Ah, no, no, no. No, pero ¿y cómo te fue con el COVID? 2 veces. Sí, de hecho, cuando me fracturé, me atendieron en rehabilitación, pero igual se atrasó mucho el proceso del hacer biopsia y estudios porque di positivo Ujú, COVID. en COVID, ajá. Y ya de ahí, digamos, hace 2 años otra vez. No, pero ahorita hace 2 años ya es otra cosa, tienes o sea, Sí, la oleada espantosa de esa ujú, que todo el mundo tuvimos miedo y cómo no. Pero bueno, a Dios gracias, bien. Hoy Anselmo ya está en mantenimiento, en ujú. vigilancia, sin manejo médico. Ha logrado la remisión. Este chico ya, por su edad, pues ya está chambeando, ¿no? Ya Sí, empezaste a trabajar. sí, ya me Ya empieza por dices, tu hijo ya libró, ya se recibió tu hijo, ya. sí, él ya se retiró, casi no lo veo. Yo ahorita, digamos, estoy, pues, con mi esposa y sigo yendo a trabajar a Pues, los ¿nada tianguis. más tienes un hijo? Ujú. Sí, ya, okey. Tu esposa también le jodió, ¿no? Tuvo Sí, la chambeó mientras tú estuviste acá, ¿no? sí, pues sí, como todo. Bueno, también el Sí, apoyo de la familia, las sí, hermanas, se la mi fletaron. hermana. La verdad, sí se la fletaron aquí Sí. con pero bien, Anselmo, un paciente joven, Ujú. recuperado, caminando. Anselmo, te pido, por favor, lo que siempre pedimos para ustedes en este podcast, y si quieres agregar algo para que platiques con los pacientes que vienen nuevo, no nada más de mieloma, con cualquier otro cáncer, en base a tu experiencia. Bueno, pues, lo que les puedo decir es de que, pues, cuando les digan que tienen cáncer o sí, desafortunadamente uno no espera luego que tenga uno esas noticias, o sea, no caer en, pues, en desesperación ni en el estar pensando que, pues, porque para mí era sinónimo de que ya me voy a morir porque, pues, tengo cáncer. El instituto, pues, aquí afortunadamente tenemos institutos bastante buenos y nos ofrecen, pues, el tratamiento que he llevado. Sí, sí, sí. Como dice doctor, pues, en las condiciones que llegué, o sea, sí, de momento uno se tiene que ser el fuerte. Pero sí, no, Y no te veías nada paniqueado, o sea, no, sí le entendías a esto. sí, y afortunadamente el tratamiento que nos ofrece, seguir al pie de la letra todo lo de las indicaciones, Sí, indispensable eso, eso de no, indispensable. no dejar pasar nada, y ya que nos ofrece el instituto todo esto, pues, aprovecharlo. Así es. Y Regla número uno, casi sí, todos los pacientes antes de llegar a un instituto como esto, los vio algún otro médico que probablemente no es oncólogo. Y él está igual de espantado que ustedes. Por lo tanto, no caer en ese pánico. ¿Por qué? La frase del médico no oncólogo cuando dice lo primero es, újule, esto es cáncer, tienes que recibir tratamiento, pero ya, porque esto es grave y va a avanzar y te puedes morir. Eso es lo peor que podemos hacer como gremio médico, por lo cual al gremio médico, sin ofender, les recomiendo eso, chicos. Hay un método para todos los pacientes. Ese método se tiene que llevar a cabo sí o sí, porque eso depende de la confirmación, la estadificación y la elección del tratamiento. Todo eso se lleva a cabo en un proceso, si bien nos va en institución pública, y realmente aquí el INCAN es punta de lanza en eso, gracias a las unidades funcionales, todo está más o menos en 20 días hábiles. Entre que llega el paciente, se confirma, se estadifica, se sesiona y se trata. El cáncer no va a correr esos días. No va a correr en 20 días. Hay cánceres que desafortunadamente llegan bien avanzados porque desafortunadamente pierden mucho el tiempo con otros médicos que no le están entendiendo el proceso que es. Y llegan con mucha actividad a la enfermedad, pero aún así, esos pacientes deben pasar por ese proceso. La diferencia es que estos se hospitalizan, estos últimos. Pero Anselmo, por ejemplo, Anselmo yo caminando, nunca dejó de caminar, tenía su lesión en la clavícula y ya se la habían quitado, o sea, ya venía un poco manipulado, ujú, pero aún así tenía enfermedad en otros sitios. Recibió el tratamiento como es ser, se estadificó, se confirmó. Entonces, pierdan el miedo y no caigan en pánico. Su médico, el primero que le ve, si no es oncólogo, créame que sí está espantado. Y por lo tanto, como no son oncólogos, no entienden el proceso. Pero una vez que llegue aquí, siga el proceso. ¿Por qué nos sirve explicarle eso? Porque luego llenan la preconsulta y llegan igual con el espanto y sienten que el tratamiento o el trámite es muy tardado y créanme, es un trámite récord. En eso sí podemos presumir del INCAN, entre otras cosas, claro,
pero esto sí lo podemos presumir mucho, es decir, el tiempo récord. Si usted nos compara con cualquier institución pública, pues nuestro tiempo entre que llega, se confirma, se diagnostica, se estadifica y se indige el mejor tratamiento y el médico que lo va a tratar 20 días, no más. En algunos se tarda un poco más porque la muestra con donde le hicieron la biopsia, pues es muy poco práctica o está muy maltratada y hay que volver a hacer biopsia. Y más si ya le decidieron darle un tratamiento previo, obviamente se nos borra la opción de la biopsia. Pues en este caso, Anselmo llegó con la clavícula de fuera, es decir, no de fuera, sino ya venía con la biopsia de un pedazo de clavícula, o sea, Ujú. aquí no había error a decir, era muy poca la muestra, ¿no? Y pues bueno, Anselmo, ¿qué más nos puede decir? Pues que no le tengan miedo, digamos, pues a la enfermedad, ¿no? Y aprovechar lo que nos ofrecen pues los institutos, pues ustedes, los doctores, están dispuestos a ayudarnos. Y como decimos, no abandonar ni dejar a un lado todas las indicaciones, o sea, el remedio, digamos, o la salud, se podría decir, pues está en nosotros también, o sea, aprovecharla. En este caso, pues yo la he aprovechado y tiene mucho que ver todo esto. Es- Afortunadamente, pues sí, como me pregunta, ¿me he sentido bien? Sí, me he sí, sí, sentido sí. bien. ¿Qué tal te va con las neuropatías? Esas sensación, te digo, tú eres jovenazo, tú tienes que estar Sí, nadando y cosas de esas. le digo que he estado haciendo mis ejercicios, o sea, como decimos, no dejar no estar pasivo, porque a lo mejor la enfermedad no empeora, pero tampoco uno mejoraría, entonces Sí. uno necesita, pues, reactivarse, volver al trabajo, todo eso, y sí, son molestias que, pues, pues no se quitan, pero con los ejercicios, pues, sí ha mejorado, pues, bastante. Ujú, Usted vea Familia sí. Incansable, usted con cáncer que acaban de diagnosticarle, vea, juzgue a Anselmo. Anselmo es Mm, el vivo ejemplo de una recuperación incansable. mm. Hoy inicia su etapa sin tratamiento, estuvo 2 años todavía en vigilancia con tratamiento y la remisión continúa. Y obviamente, pues con él que pase la fase de trasplante en una persona joven, pues lo dejo a la recaída, a no ser la mejor opinión del maestro Valero y todo su equipo, pero realmente es un chico que por las condiciones como se dieron, pues es lo que generó la respuesta que hoy tiene. Hoy, una persona joven, una persona que está produciendo otra vez, que vio a su hijo titularse, e irse a casa y hacer su vida y que está hoy con su esposa y está regresando a trabajar, que es el objetivo cada vez más de estos tratamientos. Anselmo, yo te agradezco mucho, te agradecemos mucho los minutos que nos prestas y nos regalas para que sirva tu experiencia de ejemplo. Queremos Sí, regalarte esta opción, el incansable Anselmo, está familiar. bien. Esta es una estatuita siempre para adelante, dejando el cáncer atrás, eso es lo que significa. Sí, Eh, Nos lo hace Francisco Guevara, a quien agradecemos mucho, esposo de una familiar con cáncer. Su esposa tiene cáncer de mama, también está en remisión. Él es mm, carpintero y nos diseñó esta estatuilla pues como ujú, símbolo de los incansables y aquí estamos. pues sí, Siempre para ujú, adelante, nunca para atrás. pues no. Pues gracias, Ujú. Anselmo, te agradecemos mucho. Un aplauso, Sí, familia incansable. Él es Anselmo, Recuperación Incansable. Nos vemos a la próxima. Soy el doctor Ramiro Espinosa, él es gracias, Anselmo. gracias. Gracias, maestro. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.